Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor. Les invito a abrir la Biblia en el libro de Job. Libro de Job, capítulo 13, versículo 15. Job, capítulo 13, versículo 15. La palabra del Señor dice: He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Hoy día, hermanos, vamos a comenzar una serie de predicaciones acerca del libro de Job. Y que seguramente nos tomará algunos meses, no sé cuántos. Y yo quisiera que comencemos esta serie, no desde el capítulo 1, versículo 1, porque quiero hacer una introducción al libro. Y tampoco quiero, hermanos, en esta oportunidad hablar de la fecha en que fue escrito o la forma literaria de la composición del libro de Job. Eso lo iremos viendo domingo tras domingo. Pero yo quisiera que nosotros prestemos atención a las palabras que Él dice. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Y hermanos, para hablar del libro de Job, en realidad hay muchas cosas que debemos poner sobre la mesa. Primeramente, de que debemos nosotros conocer la realidad de la iglesia evangélica, que en muchas iglesias locales hay falsos creyentes, hay falsos pastores, falsos maestros, que muchas veces, como también dice el libro de Job en uno de los versículos, que el hombre nace para la aflicción. Tanto los incrédulos como los creyentes somos afligidos de diferentes formas. Pero la ventaja que nosotros tenemos cuando podemos leer el libro de Job es que sabemos qué cosa es lo que está detrás de todo el sufrimiento que él pasó. Y nosotros no podemos hacerlo de una manera exacta, espiritualmente hablando, cuando es que una persona, un profesante de la fe cristiana, viene padeciendo de la misma manera en que Job había padecido. Esto lo vamos a ir viendo seguramente en sermón tras sermón, pero yo quisiera dejar estas ideas sobre la mesa. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Ya sabemos qué cosa es lo que sucede antes y qué es lo que sucede después de estas palabras en el libro que seguramente nosotros hemos leído muchas veces, ¿no? La vida de Job es una vida que todo el mundo conoce. Hasta los incrédulos hablan de los sufrimientos de Job. Y yo quisiera que comencemos esta especie de introducción a este libro de la Biblia leyendo pues estas palabras que salieron de la boca de Job. Porque ¿quién podría decir estas palabras que muy seguramente para el mundo son contradictorias? La versión Dios habla hoy del año 2002 dice: aunque Él me mate, me mantendré firme. Aunque Él me mate, me mantendré firme. Y el mundo piensa de una manera que es completamente opuesta. El mundo dice que debemos mantener la fe y la confianza solamente en las personas que obran para nuestro bien. El mundo nunca podría hablar como habla Job. Pero sí pueden hablar muchos falsos creyentes utilizando estas palabras cuando ellos pues están atravesando lo que también le sucede a los incrédulos que están fuera de una iglesia local. Pero el mundo piensa así, permítame que lo diga nuevamente. Debemos mantener la fe y la confianza solamente en las personas que obran para nuestro bien.
Cuando alguien obra para nuestro mal, inmediatamente nosotros reaccionamos y debemos decir, no podemos confiar más en alguien que obra para el mal mío, para el mal de mi familia. No podemos de ninguna manera. Y acá debemos entender, hermanos, qué cosa significa la palabra bien cuando está en la boca de un incrédulo. Un bien son aquellos actos que procuran nuestro bienestar, procuran nuestra paz, nuestra buena salud, nuestra prosperidad, nuestro propio beneficio. Solamente cuando una persona se esfuerza o nos protege para que podamos tener todas estas cosas, debemos confiar en esa persona, debemos amar a esa persona, debemos tenerla cerca a una persona así. Pero en este caso, hermanos, no es así. Estas palabras salen de la boca de un hombre a quien la Biblia llama como, miren en el versículo 1, le llaman perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Apartado del mal. Sabemos, hermanos, de que aquí no está hablando de perfección. No está hablando de una persona que es impecable, que nunca ha cometido pecado, pero las palabras que ha seleccionado el Espíritu Santo nos describen a un hombre, hermanos, que era único. ¿O es que acaso hemos leído, por ejemplo, de otra persona en las Escrituras que no sea el Señor Jesucristo, que la Biblia se refiera de esta forma? Un hombre perfecto, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios, un hombre apartado del mal. Y alguien podría decir, ¿de qué sirve portarme bien si al final mi situación será peor que la de aquellos que se portan mal? ¿De qué me sirve? ¿Cuál es la ganancia? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es la retribución de portarme bien, de obedecer la Escritura? Si al final me va a ir peor que aquellas personas que ni siquiera tienen a Dios en cuenta. ¿De qué me sirve ser bueno? ¿De qué me sirve ser fiel y honesto si a los malos, a los infieles, a los mentirosos, a los calumniadores les va muy bien? ¿De qué me sirve a mí todo eso? Y les va muy bien en todos los sentidos. Les va muy bien en todos los sentidos. Ellos, por ejemplo, pueden tener una prosperidad financiera. Pueden tener también buena salud, no se enferman. Sus hijos crecen sanos, crecen fuertes. De hecho, hermanos, cuando yo menciono estas cosas, de hecho, esto mismo nos habla Job en la siguiente porción de la Escritura. Acompáñenme, por favor, en Job, capítulo 21. Voy a leer desde el versículo 7, porque estas cosas que yo menciono, hermanos, son las que Job también menciona. Es como si él se hiciera estas dos preguntas que yo he hecho. En Job, capítulo 21, versículos del 7 al 13. Pero yo voy a leerles de la versión de la Biblia en lenguaje sencillo. Es una Biblia como para que un niño de 7 años pueda leer y comprender mejor qué es el mensaje que aquí nos están enseñando. En la versión de la Biblia en lenguaje sencillo dice: no entiendo ¿por qué los malvados tienen tanto y ganan tanto dinero? Mientras más pienso en esto, más me asusto y me da escalofríos, como Dios nunca los castiga, no tienen miedo de nada. Viven tranquilos en sus casas, viendo progresar a sus hijos y crecer a sus nietos.
Sus toros y sus vacas tienen muchos terneros. Ninguno muere antes de tiempo. Sus niños corren y juegan como ovejas en un prado, cantan y bailan alegres al son de arpas, flautas y tambores. Durante toda su vida los malvados gozan de gran bienestar y al final tienen una muerte tranquila. Fin de la cita. O fin de la lectura de la Biblia en lenguaje sencillo. Aquí nos habla de toda una vida de prosperidad, de bienestar, de riqueza, de paz del malvado. Desde que nace hasta que muere, porque termina diciendo esta versión, durante toda su vida los malvados gozan de gran bienestar y al final tienen una muerte tranquila. Y comparemos eso. ¿Por qué? Porque Job, un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que estaba atravesando por el sufrimiento más grande y más pesado del mundo, y sin embargo dice, aunque él me matare, en él esperaré. Son contradicciones que nosotros vemos. Son contradicciones que nosotros vemos. El malvado le va bien en su negocio. Y el creyente, arruinado quizás. El creyente ni siquiera puede encontrar un trabajo para llevar el pan a su casa. Son escenarios que uno debe ver y contrastar, hermanos. Por eso es que de hacía ya algunos meses atrás, yo había comenzado a meditar en el libro de Job, había comenzado a leer. Y yo dije en mi corazón, creo que es el libro que necesita la iglesia en estos tiempos tan difíciles. Job dice, aunque él me matare, en él esperaré. Y hermano, haciendo mis notas para mi sermón, yo me encontré un comentario del puritano John Trapp. Y era un comentario, hermanos, que todavía hacía como más latente estas palabras, como que fuese más urgente tratar de mirar lo que aquí Job estaba hablando en estas 6 palabras o 5 palabras. El puritano John Trapp comenta y dice, aunque él me matare, en él esperaré. Aunque multiplicara mis miserias y me asestara golpe tras golpe hasta dejarme sin aliento, no se librará tanto de mí, porque todavía aguantaré. Y si es necesario morir, moriré a sus pies, y en medio de la muerte esperaré de él una vida mejor. Es tremendo, hermanos. Muchos creyentes sostienen, sabiéndolo o no, los mismos parámetros que el mundo tiene. Los mismos parámetros que el mundo tiene. Hay profesantes de la fe cristiana que creen que la enfermedad, los problemas familiares, los problemas financieros son el resultado del castigo divino por el pecado que ha cometido aquella persona y ahora tiene que sufrir necesariamente esas desgracias. Hermanos, en realidad cuando uno viene a la fe y comienza a estudiar más la Biblia, llegamos a un punto en que es difícil nosotros saber ¿qué es lo que está detrás del dolor de esa persona? ¿Qué es lo que está detrás de la situación que está atravesando esa persona? Por ejemplo, hermanos, en Hebreos 12, la Escritura nos enseña, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. ¿Cómo podemos saber si esa situación que está atravesando aquel profesante de la fe cristiana es consecuencia de la disciplina? ¿O es consecuencia de la prueba por la cual necesita atravesar? ¿O es consecuencia de su propio pecado? Puede ser consecuencia de su propio pecado. Nadie sabe lo que otras personas hacen cuando están en la oscuridad en sus casas, encerrados en un lugar donde nadie puede verlos. Pero Dios sí ve. Si Dios lo tiene por hijo, lo va a disciplinar.
Y cada uno de nosotros debe reconocer cuando Dios me está disciplinando por un pecado que yo he cometido, o por 2 o por 3, y no ponernos en la posición de Job, de decirnos o engañarnos nosotros mismos diciendo: yo soy un hombre o una mujer que es justo, que teme a Dios, que obedece a Dios y no entiendo qué me pasa. No, hermanos. Por eso es que en esta introducción de este libro, nosotros necesitamos mirar a Dios y mirarnos a nosotros mismos para saber qué cosa es lo que está detrás del castigo. Y de manera contraria, cuando las cosas nos están yendo muy bien, a pesar que estamos pecando, deberíamos entonces reaccionar y decir: wow, no me enfermo, tengo trabajo, tengo bienestar, tengo una familia muy buena, mis hijos están creciendo muy bien, Dios me prospera en todo, aunque no le obedezco, aunque quebranto sus mandamientos. Debe ser una clase de cristianismo medio raro. Debe ser un Dios distinto al Dios de la Escritura. Pero esas son cosas que nosotros deberíamos considerar cuando estamos en situaciones de dolor, en situaciones de desesperanza. ¿Por qué estoy atravesando yo esa situación? ¿O por qué tal hermana está atravesando esa situación? ¿Será creyente? Viene aquí a la iglesia solamente para buscar una etiqueta de cristiano que le pueda ayudar a verse como un ciudadano modelo en su comunidad, pero en realidad no es convertido. También, hermanos, la iglesia ha adoptado esa manera secular de ver la aflicción en los hombres. ¿Alguien está sufriendo? No, pues es consecuencia del pecado. Diríamos así de Job, quizás nosotros. Pero no podemos hablar de esa manera porque tenemos la Biblia ahora y sabemos qué cosa es lo que estaba detrás de la circunstancia que estaba atravesando Job. Pero por otro lado, así como creemos de que las cosas andan muy mal porque ha pecado una persona, también creemos que cuando hay buena salud, cuando hay unidad familiar, cuando hay prosperidad material, es porque la bendición divina y le llega porque se porta bien, tiene una conducta que agrada a Dios y Dios lo está recompensando con bonanzas. No, hermanos, no hay nada más falso que eso. No podemos nosotros a priori hacer ese juicio de la situación de una persona que profesa la fe evangélica. ¿Por qué? Porque la prosperidad material nunca ha sido, nunca será necesariamente el símbolo o la señal de la aprobación de Dios a una persona. Nunca. Cuando vemos que a alguien le va muy bien todo lo que emprende, todo lo que inicia, nunca se enferma, anda muy bien, su familia está ok. Esa no es la señal de una bendición de Dios. Mira, el Salmo 37, versículos 1 y 2 dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Envidia de qué puedo tener yo? De alguien que evidentemente vive en pecado. ¿Cuál puede ser mi envidia a una persona que le va bien? Dice: porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. El Señor permite por alguna razón que está en su propio corazón de que los perversos prosperen, tengan bonanza. ¿Por qué muchos cristianos razonamos las cosas según nuestros sentidos y no según la Escritura? ¿Por qué nosotros razonamos por lo que vemos, por lo que oímos? Y esta es una pregunta difícil de responder porque no se puede poner a todos dentro de un mismo saco. Pero sin lugar a duda, muchos profesantes son los que relacionan la prosperidad con la fidelidad a Dios.
y relacionan las desgracias en las vidas de otros con la infidelidad a Dios. Y este no es el caso de Job. Y mirar a Job debería hacernos reflexionar para que volvamos a la Escritura y no juzguemos las cosas según las apariencias. Es posible que aún nosotros, sin quererlo, pensemos también de la misma manera. Por ello es conveniente, hermanos, siempre o ahora visitar el libro de Job, para que el Espíritu Santo acomode nuestros pensamientos a lo que las Escrituras nos enseñan sobre la prosperidad y sobre las desgracias aquí en la tierra, en esta tierra que un día perecerá o se extinguirá. ¿Y de dónde proviene, hermanos, esta manera de pensar? ¿De dónde? Bueno, yo meditaba, hermano, en que en las últimas décadas hemos sido testigos hasta hoy del rápido crecimiento de lo que se conoce como el Evangelio de la Prosperidad, el cual es un falso evangelio que es expandido por personajes nefastos, como Guillermo Maldonado, Cash Luna, Dante Gebel. Ellos son como aquellos encantadores de serpientes que con el sonido de sus flautas consiguen que muchos incautos abran sus billeteras y les entreguen la mayor cantidad posible de dinero. Nosotros condenamos esos ministerios. Nosotros condenamos a esos hombres, porque ellos predican un evangelio que no ha sido predicado nunca en la historia de la iglesia. Y este falso evangelio viene desplazando los corazones de muchísimos profesantes el único y verdadero evangelio. Ese evangelio que fue predicado por los profetas, fue predicado por el Señor, por los apóstoles y fue predicado por la iglesia primitiva. Y este falso evangelio no solamente ha tomado los corazones de muchos incautos, sino que además muchos pastores, los que se hacen llamar profetas y apóstoles, han aumentado en número en el tiempo presente. ¿Debido a qué? A la rentabilidad monetaria que consiguen ellos traficando con la palabra de Dios y la simpleza de las personas que los escuchan. Yo utilicé aquí, yo había escrito otra palabra, puse simpleza, pero yo decía, pero ¿cómo es que alguien puede creer cuando esos hombres predican de esa manera o hablan de esa manera y tienes tu Biblia en la mano? Yo decía, ¿cómo puedo decirle a una persona que tiene la Biblia en la mano y se deja seducir por esos mentirosos, por esos falsos apóstoles y falsos profetas? Y yo decía, bueno, voy a usar la palabra insensato. Voy a usar la palabra tonto. Pero dije, no, mejor voy a usar la palabra simple. Está en la Biblia. El simple todo lo cree. Pero el simple es un tonto, hablando coloquialmente. ¿Cómo una persona que tiene la iluminación del Espíritu Santo y la Biblia en la mano puede creer en semejantes ladrones? ¿Cómo? El mensaje de ese falso evangelio es fácil de distinguir inmediatamente, hermanos, y es importante que nosotros sepamos contrastar ese mensaje con lo que se enseña el libro de Job. No se necesita pues un doctorado en teología para que podamos identificarlo. Es el mensaje que dice, Dios quiere que seas rico. Dios quiere que seas rico. Y si tu fe es verdadera, porque son muy inteligentes, y si tu fe es verdadera, Él te hará rico. Entonces, ¿por qué nosotros seguimos pobres? ¿Cuál es la conclusión? Es porque nuestra fe no es verdadera. Es el mensaje que dice, si eres pobre, financiera y materialmente, y vienes a Jesucristo, Él te hará rico. Es el mensaje que dice, si estás enfermo y pactas con dinero a Dios,
te sanará. Es el mensaje que dice, si no puedes tener hijos, pero traes tus primicias, Dios te hará fértil, y otros similares. Job fue un hombre rico, perdió su riqueza. Job tenía hijos e hijas, perdió a sus hijos y a sus hijas. Job tenía buena salud y terminó con una enfermedad en el cuerpo. ¿Qué le hubiese dicho uno de esos falsos pastores? Pacta, Job, pacta, trae tu primicia para que sanes. Trae tu dinero, trae tus ovejas, entrégamelas a mí. Eso, hermanos, es lo que tenemos que considerar en tiempos tan peligrosos como los que estamos viviendo hoy. El Evangelio de la prosperidad no es un mensaje que hable del pecado, ni habla tampoco de la necesidad del arrepentimiento. Es un mensaje que está centrado en la prosperidad financiera y material, en una prosperidad temporal. El Evangelio de la prosperidad es un mensaje que no es de interés para aquellos que ya poseen una buena cuenta bancaria, una buena salud y buenas relaciones familiares. ¿Por qué? Porque el Evangelio de la prosperidad no habla de pecado, no habla de arrepentimiento, habla de riqueza, habla de bienes, habla de buena salud, de buenas relaciones con las personas. El resultado, hermanos, de este falso evangelio de la prosperidad es conseguir seguidores cuyos corazones sean llenados de un falso Cristo. O en todo caso, sean llenados de un Jesucristo que sirve como terapeuta. Un terapeuta que además de prometer bienes naturales o materiales en esta vida, promete además levantarte la moral y levantarte los ánimos cada domingo. Y eso dijo Joel Osteen en cierta oportunidad. Cuando un entrevistador le dice, ¿y tú por qué no predicas de pecado? ¿Por qué no hablas a la gente? ¿Por qué no los confrontas en sus vidas con lo que la Escritura dice? Y Joel Osteen dijo, bueno, ellos de lunes a sábado viven demasiados problemas en sus trabajos para que vengan a una iglesia y además yo los cargue con la culpa del pecado. No me parece justo. Terapia. Eso es terapia. Ir a un lugar para sentirte bien por todas las presiones que ha tenido por toda la semana. ¿Eso qué es? Eso es terapia. Terapia. Ellos prometen eso, levantarte los ánimos cada domingo, que asistas a las sinagogas de Satanás, donde la predicación te hablará de todo menos del pecado y la necesidad del arrepentimiento. El objetivo final de estos falsos profetas y apóstoles es buscar implantar una religión de autorrealización y desarrollo personal, basado en las mismas estrategias que usan hombres como Tony Robbins, un coach que es un orador motivacional. Para el falso evangelio de la prosperidad, Job no es un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, sino que es un hombre que, sin importar si es obediente y fiel a Dios, lo que necesita es autorrealizarse. Y hasta posiblemente los codiciosos de ese falso evangelio lo tengan como un gran pecador. El libro de Job, hermanos, también, por otro lado, no debemos verlo como un tratado acerca del sufrimiento de los justos. No. Tampoco debemos ver ese libro como algunos incrédulos se han atrevido a decir, Job es un juguete de Dios en las manos de Dios para ver cuánto puede resistir un ser humano el dolor. ¿Alguna vez alguien me dijo eso? Debemos ver el libro de Job a la luz de la vida, sufrimientos y muerte y resurrección de Jesucristo. Y podemos comenzar, hermanos, recordando que en la Escritura no se nos promete una vida como la que enseñan los falsos maestros del Evangelio de la prosperidad. No se nos promete prosperidad a ningún cristiano.
Esa no es una promesa del Señor. En Juan 9, capítulo 9, versículos 2 y 3 dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Quién pecó? O sea, el ciego, o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Quién pecó? Ellos relacionaban la enfermedad con el pecado. Ellos relacionaban la desgracia con el pecado. Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O Lucas, capítulo 16, versículos 20 y 22. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. La enfermedad, hermanos, no es la consecuencia de que uno necesariamente ha pecado. Y el vivir en las miserias tampoco es el resultado de eso. Dios tiene un propósito en todo esto. Por eso es que es importante que nosotros visitemos el libro de Job. Y a veces, hermanos, nosotros nos preguntamos, cuando yo les decía de que lamentablemente pues también hemos llegado a llegar a pensar como piensan los de este falso evangelio de la prosperidad, porque uno cuando está caminando pues levanta ciertas preguntas, ¿no? Y una de las preguntas que a veces yo he escuchado es, ¿por qué tuvieron que sufrir una muerte tan horrible nuestros queridos hermanos durante la pandemia? ¿Porque eran pecadores? ¿Por qué los delincuentes asaltan tan violentamente a nuestros queridos hermanos por las calles? ¿Porque son pecadores? O como muchos ateos nos preguntan, ¿por qué les pasa cosas malas a las personas buenas? Claro, posiblemente vemos que personas viles y malas, profesantes y no profesantes, nunca sufren asaltos violentos y han salido vivos después de que se contagiaron en la última pandemia. Y ellos nos preguntan, ¿qué clase de Dios castiga al bueno y premia al malo? ¿Qué Dios es ese? Y aquí nos encontramos con las palabras de Job. Aunque él me matare, en él esperaré. Que esta serie de sermones, hermanos, nos ayuden a ser fortalecidos en la fe y en el conocimiento bíblico, para que en nuestros tiempos de angustia, en nuestros tiempos de necesidad, nosotros digamos las mismas palabras que dijo Job. Mientras vemos al mismo tiempo la prosperidad de aquellos que desprecian a Dios y desprecian a su Cristo. Decir lo que dijo Job. Aunque él me matare, en él esperaré. Aunque tu vecino de al lado que desprecia a Dios tenga prosperidad, tenga trabajo, tenga buena salud. Tenemos que aprender a hablar como Job habló. ¿Por qué meditar en el libro de Job? ¿Por qué meditar en el libro de Job? Porque los cristianos no somos inmunes al dolor. Y muchas veces el dolor es más profundo y angustiante y nos llena de ansiedad y desesperanza. ¿Usted alguna vez ha pensado en eso, hermanos, o ha pasado por una situación similar? Un dolor tan profundo, un dolor tan angustiante, y venimos aquí a la iglesia y nos preguntan los hermanos, hermano, ¿y cómo está? ¿Y qué respondemos? Estoy bien, gracias a Dios. ¿Estás bien? No. En tu casa sufres. En tu casa tienes angustias. En tu casa tienes dolor y tienes desesperanza.
Y hasta cuestionas si es que verdaderamente eres un hijo de Dios por todo lo que te está pasando. Porque tienes una enfermedad grave en tu cuerpo, pero vienes a la iglesia a dar tu mejor cara. Esos son los sentimientos que callamos. Callamos y los mantenemos fuera, los mantenemos lejos del público. Es nuestra angustia privada. Es nuestro valle de sombra, de muerte que atravesamos muchas veces día tras día y tras día, y aflicción tras aflicción. Es como cuando estás en el mar, hermano, y viene una ola y te hunde. Y sacas la cabeza y viene otra ola y te hunde. Y sacas la cabeza, consigues sacarla y te vuelve a hundir otra ola. Pero vienes a la iglesia y cuando te preguntan, ¿cómo estás? Estoy bien, hermano. Esa es la aflicción individual, íntima, que muchos de nosotros atravesamos. Y así en ese silencio, hermanos, nosotros nos llegamos a preguntar, ¿seré realmente un hijo de Dios? ¿Será que Dios no ha perdonado mis pecados y por eso me está tocando vivir lo que estoy viviendo? Estas dos preguntas podemos responderlas con otras dos. ¿Era Job un verdadero hijo de Dios? Sí lo era. ¿Había perdonado Dios los pecados de Job? Sí los había perdonado. La Biblia nos habla de Job con las siguientes palabras: un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué creyente no quisiera que el Señor a cada uno de nosotros nos llame de esa manera? Sin embargo, hay un hombre que supera todas esas y cada una de esas palabras, porque Job era la profecía viva de un hombre más grande que él. Y ese hombre es nuestro amado Señor Jesucristo. Un Salvador que es verdadera y completamente perfecto y separado del mal, cuya obediencia amorosa y perfecta deja, hermanos, muy detrás la obediencia de Job. Y además es la obediencia por la que muchos de nosotros hemos sido justos delante del Padre. Las escrituras del Nuevo Testamento se refieren a Job como un profeta. Abra la escritura, hermanos, en Santiago capítulo 5, versículos 10 y 11. Yo voy a leerles de la versión de la Biblia de las Américas. La escritura dice: hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Hermanos, Job fue un profeta. ¿Quién no ha escuchado alguna vez hablar la paciencia de Job? Aquí está. Este es el texto que enseña eso. La paciencia de Job. Job fue un profeta. Tristemente, hermanos, la misma denominación que promueve el falso evangelio de la prosperidad también promueve la existencia de falsos profetas en nuestros días, y esto trae como consecuencia que se pierda la esencia original que Dios les dio a sus siervos, los profetas del Antiguo Testamento. La Escritura
Se refiere a se refiere a Job como un profeta de Dios. Y eso quiere decir que de una manera especialísima, el Espíritu Santo estuvo en él durante todo el tiempo de su aflicción y desesperanza. Sí, hermanos, si él era un profeta, el Espíritu de Dios estaba en él. Durante todo el tiempo que nosotros leemos, durante los 42 capítulos, entendemos por qué es que Job tenía esa resistencia. ¿Por qué Job podía hablar esas palabras? Porque el Espíritu de Dios estaba en él como profeta. Por eso es que él dijo esas palabras que leímos al principio de nuestro sermón, a pesar de todas las dificultades que le estaba rodeando. Él dijo, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Por qué lo dijo en medio de la aflicción? Porque el Espíritu estaba en él. Fue el Espíritu Santo quien llenó su corazón para que su lengua nunca blasfeme contra el nombre del Señor. 1 Corintios capítulo 12:3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, o sea, un profeta, llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien llenó su corazón para que su alma espere en el nombre del Señor. Espere. Por eso es que él decía, aunque él me matare, en él esperaré. Gálatas 5:5 dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Pero hermanos, vean cómo es que la Escritura interpreta la Escritura, cómo la Escritura del Nuevo Testamento nos trae a Job para decirnos, él era un profeta lleno del Espíritu Santo que estaba atravesando esa aflicción. Y quizás en el Nuevo Testamento podemos recordar también a Juan el Bautista, que fue lleno del Espíritu Santo desde que él estaba en el vientre de su mamá y terminó decapitado. Terminó con una muerte martirizante. Job era un profeta que con su vida vivió anticipadamente los sufrimientos de Cristo. Pero también vivió anticipadamente una sombra de lo que sería la perfecta obediencia del Señor Jesucristo. Así es como debemos ver nosotros el libro de Job. Y meditaremos en este libro a la luz de la vida de nuestro amado Redentor. Y seremos fortalecidos para que, sin importar los tiempos difíciles que nos toquen vivir individualmente a cada uno de nosotros, digamos como dijo Job, aunque él me matare, en él esperaré. Amén, hermanos. Vamos a orar.